Muy buenos días, iglesia, que el Señor los bendiga. Ha sido un tiempo retador, pero no nos desanimamos, seguimos adelante con el ánimo y con nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo. Por eso les voy a invitar a que abran su Biblia en Isaías capítulo 35, versículo 3. Y mientras buscan ahí en su Biblia esa referencia del texto, les mandan un saludo los pastores, les manda un saludo la iglesia en general, los siervos. Estamos orando por todos y qué rico que nos mantengamos en unidad. Bueno, Isaías 35, versículo 3 en adelante dice: fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. La arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Las guaridas donde se tendían los chacales serán morada de juncos y papiros. Y el Señor está diciendo: sí, sé que has sido retado y has sido puesto en un tiempo especial, pero el Señor te dice hoy: fortalece tus manos si se han debilitado, afirma tus rodillas si han estado temblorosas. Que digan a los de corazón temeroso, si tu corazón ha tenido temor, dile: sé fuerte y no tengas miedo. Amén. Sé fuerte y no tengas miedo. Y dile a la persona que tienes ahí al lado: sé fuerte y no tengas miedo. El Señor está sustentándote. Amén. El Señor está delante de ti. El Señor te cuida, y dice la palabra del Señor que como guerrero victorioso Él se deleita en ti con gozo. Así que aunque este tiempo ha sido difícil, no tememos. Tenemos seguridad en que el Señor nos saca adelante, que el Señor bendice nuestra tierra, que el Señor bendice nuestra economía y que el Señor guarda nuestra salud y nuestra familia en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo y te damos gracias por tu palabra de aliento. Te damos gracias porque tú eres Rey. Señor, tú das una orden y tú dices, Señor eterno, florecerán, Señor eterno, los desiertos, y donde había, Señor amado, sed, habrá abundancia de agua, Señor eterno. Y dice tu palabra, Señor, que tú llamas a lo que no es como si ya fuera. Por eso hoy bendecimos nuestra casa, por eso hoy bendecimos este día en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has sostenido. Hoy le decimos a nuestras rodillas en el nombre de Jesucristo de Nazaret: tomen fuerza, no nos se debilitarán más. En el nombre de Jesús hoy le decimos a nuestro corazón: cobra ánimo y ármate de valor, porque el Señor está contigo. Y gracias, amén, mi Señor eterno. Hoy decimos: tú estás con nosotros, tú estás conmigo. Allí donde tú estás, yo te invito a que tú le digas: Señor, no temo, porque tú estás conmigo, tú estás con mi familia, tú eres el Dios que me guarda, tú eres mi médico, tú eres mi proveedor, tú eres el que ve los tiempos. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor amado, porque tú nos libras, porque tú nos has guardado, porque tú cambias la tristeza en alegría, en gozo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Vamos a alabarle al Señor, amén, iglesia, y le vamos a decir que Él ha cambiado nuestra tristeza en alegría. Renunciamos al temor hoy, Señor. Confiamos en que tú nos cuidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Dígale: cambiaré mi dolor. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén.
perseguido estoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Hoy yo me entrego por tu gozo, Señor. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, Pero nunca derrotado y perseguido estoy hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. amén. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Tu gozo viene a mí. Amén, Señor. Tú eres mi fuerza, Amén, tú eres mi fuerza, mi Señor. fortaleza. Mi fortaleza eres tú. Mi sanador eres tú, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos a ti, Señor. La, 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 la. Oh Señor, tú eres nuestra fuerza. Señor. Y corremos tras de ti, Señor. Sí, Jesús. Amén. Aplaudan en casa. Díganle, cambiaré mi tristeza. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Amén. Cambiaré mi dolor, Hoy lo cambio. y mi enfermedad. Declaro sano. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi tristeza, Sí. cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. La 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 Señor. Hoy entregamos a ti nuestra confianza, Amén. Señor. Amén. Y declaramos cielos abiertos sobre Amén. nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, Señor Oh, sí, eterno, Señor. que tú eres el Rey.
que ante ti se abre el cielo, Señor, en el nombre de Jesús. Bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Te anhelamos, Señor. Espíritu, avívanos. Hoy esa es nuestra petición para ti, Señor. Que tú nos avives con tu poder. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Y al Espíritu, Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. te anhelamos, Señor. No hay nada, Señor, que te supere a ti, Señor. Tú eres nuestro mayor anhelo. Se abre el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abre el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo
venimos a ti. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Dígale, aquí Y permaneceré aquí permaneceré a los pies de Cristo. a los pies de Cristo. Repíteselo al Señor. Y aquí permaneceré. Aquí, Señor, postrado a tus pies. Postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay otro lugar, Señor, como este que tú nos has dado, Señor. Estar a tus pies, Señor.
estar, Señor amado, en tu presencia. No hay otro lugar, Señor, no hay otro título, Señor. Amén. No hay nada que se compare, Señor, con conocerte, con ser tus hijos, con recibir tu amor, Señor eterno, En el con nombre de sabernos Jesús. perdonados por ti, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor. No hay lugar más alto, Señor eterno. Amén. Tú eres el más importante. Tú eres el más importante. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias por amarnos has tanto, traído, Señor. Señor. Y hoy diga a la iglesia ahí donde está, así como un secreto con el papá: Señor, gracias por amarme. Gracias por amarme, porque Gracias por tú conoces mis secretos Gracias. y tú me amas a pesar de ello, Señor. Gracias por amarme, Señor. Lo mejor que me ha pasado es que tú me ames, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias a ti, Señor. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Nos preparamos entonces para recibir las buenas nuevas. Buenos días, iglesia, Dios los bendiga. Quiero contar un testimonio para la gloria y honra del Señor, pero quiero regalarles esa promesa que el Señor me ha dado en el Salmo capítulo 37, versículo 18 y 19, que dice: el Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrán abundancia. Yo he visto esa promesa del Señor cumplirse en la vida de mi familia, en la vida de mi esposa y en mi vida. Resulta que el 23 de marzo vi cómo se cerraron todas las operaciones aéreas y cómo muchas empresas de este sector enviaron a sus empleados a sus casas porque estaban golpeados fuertemente por esta crisis a través del COVID. Y resulta que he visto la mano del Señor en nuestras vidas, cómo el Señor cumple sus promesas, cómo el Señor bendice. Cada día de la cuarentena, cada uno de esos días yo he podido ir a trabajar, he sido bendecido con este trabajo y he podido ir a trabajar porque cada día han salido vuelos, cada día no ha pasado ningún día en que no haya ningún vuelo, ningún día en que no vea la bendición del Señor. Inclusive han salido contratos de la nada que han sido también de bendición para cada uno de nosotros. Yo recuerdo en Génesis capítulo 39 versículo 5 como Dios bendecía a José, pero también bendecía a Potifar y bendecía a todo el entorno donde estaba José. Yo no soy el único conocedor de la palabra que trabaja allí, son varios, pero veo cómo el Señor nos ha prosperado y nos ha bendecido aún en medio de esta crisis, aún en medio de esta época en la que estamos pasando, y todo ha sido en el término de la legalidad. Todo ha sido en el término de la legalidad, con los permisos, con todo lo necesario por parte del gobierno para que la empresa opere. Y eso ha sido un milagro, porque hemos visto la mano del Señor cada uno de estos días hasta el día de hoy. Inclusive a nosotros, para sostener a toda la empresa, para que no hubiese ningún empleado despedido, la empresa redujo los sueldos y la reducción fue considerable. Mas sin embargo hemos encontrado gracia. El arrendador, cuando le contamos, nos dijo: no se preocupen, le vamos a bajar el sueldo, el canon de arrendamiento, hasta que sea necesario, hasta que esto del COVID pase. No se preocupen, y eso es gracia del Señor. Y no solamente esto, tengo completamente la certeza y la seguridad de que el Señor tiene el control del cómo y el cuándo. Resulta que yo me estoy transportando hacia mi trabajo en una patineta eléctrica, en una scooter eléctrica, y ha sido también bendición porque no tengo necesidad de coger un transporte público. Pero resulta que hace unos días estaba haciendo mantenimiento y hice un corto en el controlador, en el que controla todo, absolutamente todo lo de la patineta, y resulta de que me alcancé a estresar, me alcancé a preocupar porque no tenía cómo transportarme, ¿sí? Porque era difícil coger un transporte público. Algunos días cuando esto sucedió lo hice en bicicleta, después un compañero me hizo el favor, pero le estábamos pidiendo al Señor para que fuera de bendición.
para que para que yo pudiera transportarme en mi patineta, porque para ese propósito la compramos. Pero resulta de que la armé en 2 ocasiones y en ninguna de las 2 ocasiones sirvió. Entonces asumí de que esto había sido un corto y que esto había afectado la operación, y comencé a averiguarla. Aquí en Colombia no se conseguía, tenía que importarla, y siempre tenía un valor, no solamente lo que costaba, sino el proceso para la importación, el tiempo que se demoraba en traerla para instalarle este repuesto. Resulta que con mi esposa nos pusimos a orar. Mi esposa también me ayudó mucho, me respaldó mucho en oración, y a pesar de que estaba con la ansiedad de poder tener, digamos, el medio de transporte, hubo un momento en que oré también, pedimos al Señor con una amiga, y ella me dijo, profetizándome, que el Señor me daría esa bendición, que no tendría que pagar ni un solo peso. Resulta que un día después de la vigilia que estábamos orando, yo ya estaba preparado para comprarlo, para hacer esa compra a través de una aplicación. Yo decidí colocar todas estas cargas, colocar ese estrés que había sentido en manos del Señor. Yo tenía ese aparato en la mano y dije, Señor, yo pongo esto, Señor, mira lo que está sucediendo. Lo pongo en tus manos, Padre mío, y arrojo toda carga delante de ti, toda preocupación la pongo delante de tu presencia, y sé que tú te vas a ocupar de esto, mi Señor. Y lo puse en manos del Señor, y después de terminar la oración, sentí que el Señor me decía que armara nuevamente la scooter, nuevamente hiciera todo el cableado y armara y conectara todos los cables, como ya lo había hecho anteriormente, y sabía que no había resultado. En un momento sentí un poquito de duda, pero dije, no, lo voy a hacer. Voy a tener la fe de que el Señor es capaz de hacer esos portentos y esos milagros. Armé para gloria y honra del Señor, sirvió, y nuevamente me estoy transportando en este medio de transporte, valga la redundancia, que el Señor me regaló. Entonces el Señor tiene cuidado de sus hijos, del cómo y el cuándo, y aún en esos mínimos detalles el Señor tiene el control. Mi testimonio para la gloria y honra de mi Padre Celestial. Iglesia, muy buenos días. Qué bendición poder estar nuevamente con ustedes. Les cuento que me hacen mucha falta, de verdad los extraño mucho. Sé que estamos conectados a través de las redes, sé que estamos en la casa escuchando el servicio, estamos recibiendo la palabra, yo estoy aquí en el templo llevando la palabra, pero me hace falta estar con ustedes, compartir, ese estar unidos, juntos, vernos cara a cara, y es algo por lo que tenemos que estar orando constantemente, para que los templos se reabran pronto, para que podamos volvernos a reunir pronto, para que Dios nos permita otra vez estar aquí en el templo y disfrutar de la presencia de cada uno de nosotros. Bueno, esto es una bendición de todos modos a través de las redes, poder compartir el Evangelio. Es una bendición de verdad, porque podemos llegar no solo a la iglesia, sino a muchas otras personas que por alguna circunstancia no se acercaban a la iglesia y ahora pueden escuchar el servicio, ahora pueden escuchar la palabra, y eso es hermoso. Quiero pedirles que sigamos orando por varias cosas. Uno, por la iglesia infantil. Estamos mucho más cerca. Sé que el próximo mes, en septiembre, ya vamos a tener iglesia infantil, de manera que prepárese, haga la lista de las personas a las que le va a compartir cuando le llegue el link del servicio, el enlace, para que usted lo comparta con los niños cercanos de su casa, de su familia, sus amigos, con todos aquellos que necesitan escuchar la palabra del Señor. También oremos por la pronta reapertura de los templos, para que estemos nuevamente aquí. También oremos, por favor, para que esta circunstancia, esta situación de pandemia se acabe pronto a nivel mundial, para que no haya una crisis más profunda, sino que al contrario, podamos ver la mano y la gloria de Dios. Oremos también para que este tiempo, que no ha sido fácil para ninguno, sea un tiempo en el cual las personas vuelvan su corazón al Señor. Y por supuesto nosotros también podamos revisar nuestro corazón y volcarnos todos con pasión, con fervor, con confianza a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo.
Creo que el Señor permite todas las cosas para el bien de las personas. Esto dice la palabra, para el bien de quienes le amamos. De manera que este es un tiempo en el cual debemos acercarnos más y más y más al Señor y seguir compartiendo el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Amén, iglesia. Bueno, después de este corto saludo vamos entonces a la palabra del Señor. Hoy tiene que ver también en el ámbito de la cultura del reino, porque estamos como sembrando las bases, estamos colocando esos fundamentos que tenemos que conocer para desenvolvernos, para desempeñarnos bien en el reino de los cielos. Y hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Hemos hablado muchas otras veces del Espíritu Santo, pero nunca es suficiente. Nunca es suficiente la instrucción sobre el Espíritu Santo. Hoy como título, la palabra tiene una pregunta que a mí me parece inquietante y es, ¿tiene tu lámpara aceite? ¿Tiene tu lámpara aceite? Y se refiere a esta parábola de las 10 vírgenes que fueron a la boda, que estaban listas para la boda y entonces 5 se quedaron por fuera y 5 entraron. Mejor vamos a leerla, oramos también para que el Señor nos dirija en su palabra. Acompáñeme, por favor, al capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Leemos del verso 1 al verso 4. Y después oramos para que Dios, como decía, nos dirija en su palabra. Verso 25 dice, verso 1. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Vamos a orar. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este día que nos regalas. Gracias, Señor, porque hoy venimos a dar tu palabra. Pero venimos también a abrir nuestro corazón y nuestra mente y disponernos para que tu palabra nos cambie, tu palabra nos transforme, para que tu palabra haga en nosotros, Señor, esa obra que quieres que haga, porque nunca vuelve vacía. Esa es tu promesa. Produce un fruto que necesitamos, un fruto que anhelamos, un fruto que deseamos ver y vivir, bendito Padre Celestial. Y gracias porque hoy, Señor, nos disponemos para escucharla, para practicarla y para guardarla en su corazón. Y para poderla llevar a otras personas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Déjenme decirle, por ejemplo, en otra traducción, en Palabra de Dios para Todos, hablando de las vírgenes o de las jóvenes, de las insensatas, dice, 5 de ellas eran descuidadas. Y las otras 5 eran prudentes. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite de reserva. En cambio, las otras, las prudentes, llevaron sus lámparas y también aceite de reserva. ¿A qué voy con todo esto? Esta parábola acerca del reino de los cielos, acerca de la manera en que nosotros nos desenvolvemos adecuadamente en el reino de los cielos, nos enseña la importancia para cada uno de nosotros, la importancia para el creyente, la importancia para el ser humano en general, de tener una relación adecuada, de una relación correcta, una relación permanente con el Espíritu Santo. Y por consiguiente, lo que debe producir el Espíritu Santo en el creyente. La razón por la que Dios quiere que nosotros cuidemos el aceite, que significa o que simboliza el Espíritu Santo, es muy sencilla. Es porque sin una relación adecuada con el Espíritu Santo no tendremos vida abundante. Y esto es importante y esto es fundamental. Y la vida abundante no se refiere únicamente a la parte económica. La vida abundante no se refiere únicamente a la parte emocional. La vida abundante se refiere al todo, a la integridad de la salvación, que es la promesa de vida eterna en el cielo, pero también la promesa de una excelente vida, de una vida abundante aquí en la tierra. Y para eso necesitamos esa muy buena relación con el Espíritu Santo. Y la palabra del Señor nos dice, hay creyentes descuidados, hay creyentes imprudentes y hay creyentes sensatos que están pendientes de su relación con el Espíritu Santo. Y en la parábola lo coloca como tener un reservorio, tener ahí a la mano el aceite, a la mano el Espíritu Santo, porque lo vamos a necesitar.
Yo sé muy bien que el Espíritu Santo es una marca en nuestro corazón, pero la relación continua, constante, permanente con Él es la que nos permite a nosotros desenvolvernos de manera adecuada, y no solo adecuada, tener una vida abundante aquí en la tierra, porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Pensemos por un momento en lo siguiente. La Trinidad, o sea, el Padre, Dios Padre, Cristo el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno de ellos tiene un papel importantísimo dentro del plan de salvación. Ellos hacen la obra de manera integral, los tres, pero cada uno de ellos participa en una parte, cada uno de ellos tiene un papel protagónico, por decirlo así, dentro de la salvación. Por ejemplo, el Padre es el que la planea, el Padre es el que la organiza, el Padre es el que concibe la salvación de nosotros los hombres. Dice en Juan 3:16, un verso que conocemos ampliamente: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la concepción del plan de salvación del Padre. Voy a salvar a la humanidad a través de mi Hijo. Voy a enviarles a mi Hijo para que todos los que crean en Él, para los que creen poniendo también su confianza. Yo insisto mucho en esto, porque es que la fe no solamente es creer, sino la fe también es confiar, y entonces se ve el resultado de mi confianza en mi actitud, en mi conducta, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino sea salvo. Ahí está la planeación, ahí está la concepción. El Padre es el que lo hace, pero el Hijo es el que la consuma o la ejecuta, por decirlo así. Gálatas 3:13, también lo conocemos. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. El Hijo viene y el Hijo entrega su vida por nosotros. El Hijo fue colgado de un madero. Y me recuerda el momento en que, leyendo la Escritura, uno ve cómo dice: Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa. Verdaderamente fue un acto de amor, el acto de amor más grande que cualquier persona puede tener por nosotros. Un hombre inocente, sin pecado, fue hecho pecador por nosotros. Él cargó el pecado de cada uno de nosotros. Él cargó sobre sí mismo el pecado de la humanidad y fue a la cruz, se hizo maldición por nosotros. La obra de salvación, Él es el que va al Calvario. Hoy nosotros somos libres, hoy nosotros somos salvos. ¿Por qué? Porque Él entregó su vida voluntariamente por la nuestra, en lugar de la nuestra. Y el Espíritu Santo es el que aplica la obra de salvación en nuestra vida. El Padre la planea, el Hijo la ejecuta, pero el Espíritu Santo es el que aplica la obra de salvación. Y esto es muy importante y ya vamos a ver por qué. Primero leamos Efesios capítulo 1, versos 13 y verso 14. En Él también ustedes, o sea, en Cristo, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Verso 14. Este garantiza nuestra herencia, o sea, el Espíritu Santo garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. O sea, el Espíritu Santo es ese sello que garantiza, que aplica la salvación a nuestra vida. Los tres de manera integral, un solo Dios verdadero en tres personas distintas, los tres trabajan de manera integral para la salvación. Uno la concibe, el otro la ejecuta, pero el Espíritu Santo es el que aplica, de manera que la relación que nosotros tengamos con el Espíritu Santo es fundamental a nuestra vida. Le voy a poner un ejemplo un poco cotidiano, tal vez trivial, pero que creo me ayuda a que podamos entender por qué es tan importante que nosotros entendamos esto de que el Espíritu Santo aplica, porque damos por automático que sí, claro, ahí dice, y que somos sellados, sí, claro, Él lo dice, pero muchas veces vivimos en esa realidad. Déjeme y acompáñeme al siguiente ejemplo. Es un ejemplo que creé yo en mi corazón, pero nos ayuda a entender. Considere lo siguiente, entonces, usted compra o se ha fabricado un perfume muy fino, muy bueno, excelente, delicioso. Se ha diseñado y se ha fabricado para usted. Entonces, vemos las tres partes. Vemos,
Fue planeado, fue diseñado, fue pensado para usted. Después fue fabricado para usted. Se consiguieron las materias primas, se consiguió todo lo que se necesitaba, se hizo el proceso químico y se dio el perfume. Y se le entrega el perfume a usted. Y ahora usted no se lo aplica. Es el ejemplo que le estoy colocando. Usted no se lo aplica. O sea, está toda la obra completa, pero usted no se la aplica. Entonces, podríamos decir que usted disfruta o goza de ese perfume, de esa obra hermosa que se creó, que se hizo, que se diseñó y se planeó y se ejecutó para usted, sin aplicárselo. Lo deja ahí en la mesita de noche, o tal vez lo deja en el lugar donde usted coloca sus cosméticos o sus perfumes, hombre o mujer como usted sea, pero no se lo aplica. Fíjese que lo tiene. Muchas veces dice uno, sí, yo la tengo, sí, fue para mí, es la obra de Dios. Pero si usted no tiene esa relación, esa comunión, si no se la aplica, realmente no la va a vivir, no la va a disfrutar. Y esto pasa muchas veces con nosotros. Por eso es que muchas veces no tenemos vida abundante, porque no tenemos esa comunión y esa relación constante, permanente, íntima con el Espíritu Santo. Estamos muy acostumbrados al Padre, estamos muy acostumbrados al Hijo, gloria a Dios por eso, así debe ser. Pero necesitamos tener mayor intimidad con el Espíritu Santo. Y resulta que esa relación con el Espíritu Santo es clave, es importante. Porque si no la conocemos, difícilmente vamos a desarrollar una buena relación con Él. No vamos a avanzar en ese sentido. Quiero también apoyarme en esta lectura bíblica para que entendamos lo importante, lo vital del Espíritu Santo en nuestra vida y en la relación que nosotros tenemos que tener con Él. Segunda Reyes 4, 1 al 7. Es la historia de la viuda que ya estaba a punto de tener que entregar sus hijos porque no tenía nada, su esposo había fallecido y no tenían nada, estaban en ruina. Dice, la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo, mi esposo, su servidor, ha muerto. Y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. No le dijo, vaya y consígase unas 2 o 3. No, todas las que puedas. El número de vasijas, ¿de quién dependía? De ella, de la que ella consiguiera, de cómo se movería, de cómo estaría entonces animada buscando o preocupada buscando. Dice el verso 4, luego entra en tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Verso 5. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. Verso 7. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, déjeme hacerle la siguiente pregunta. ¿Quién fue el responsable de la vida próspera después de pagar las deudas de la viuda y de sus hijos? De manera directa, ¿quién fue? ¿Eliseo? No. El aceite. Y el aceite simboliza el Espíritu Santo. Pero también le hago esta otra pregunta. ¿Por qué no tuvieron más prosperidad? Ahora, muchas veces podemos decir, no, es que era suficiente, con eso vivieron el resto de su vida. Sí, claro que sí. Pero también podríamos decir, ¿y si hubiera habido más vasijas? ¿Hubieran tenido más prosperidad? Si hubieran tenido más lugar para echar aceite, si hubieran tenido más reservorios o vasijas más grandes, por decirlo así, y empezar a pensar nosotros como seres humanos. Esto nos deja ver la importancia en la vida abundante de nosotros, en todos los sentidos, del Espíritu Santo. Y le digo esto
mi querido amigo o mi querida amiga que allí a través de las redes me está escuchando. Y le digo esto es porque nosotros no dependemos generalmente del Espíritu Santo. Vuelvo y le digo, tenemos relación con el Padre, tenemos relación con el Hijo, pero con el Espíritu Santo no tenemos una relación tan contundente, tan cercana, tan clara, tan bíblica, porque nuestra vida no lo refleja. Muchas veces nosotros no reflejamos lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa relación íntima, constante, permanente con el Espíritu Santo. Y a medida que avancemos más en el sermón, usted se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Y usted mismo podrá decir si es verdad o no es verdad. Yo estoy seguro, perdón de lo que le digo, pero usted se va a ir dando cuenta. Ahora, miremos una cosa. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Y aquí empezamos a confrontarnos frente al espejo de la palabra de Dios. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para que pudiéramos entrar al reino de los cielos. Juan 3:5. Acompáñeme por favor a Juan capítulo 3, verso 5. Dice el Señor: yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús. O sea que nosotros vamos a tener que nacer. Cuando dice del agua y del Espíritu, está hablando de la palabra y del Espíritu. Tenemos que conocer la palabra de Dios, pero tenemos que tener una relación adecuada, correcta con el Espíritu Santo. Es fundamental, porque tenemos que nacer del Espíritu Santo, de la palabra y del Espíritu. Y cuando hablamos de nacer del Espíritu, habla de la transformación, del cambio, de la obra del Espíritu Santo aplicada a nuestra vida, a nuestro corazón. Habla de la reforma que Dios hace a través de su Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que me atrevo a decir que muchas veces podemos decir que tenemos relación con el Espíritu Santo, pero nuestra vida no refleja la transformación que el Espíritu Santo hace en los creyentes. Porque el Espíritu Santo se ve, el Espíritu Santo se nota, el Espíritu Santo es un sello. ¿Y para qué se colocan los sellos? Pregunto yo. Para que se vean. Usted sella un documento para determinar o para decir que ese documento está sellado, que corresponde al original y que no puede ser cambiado por otro. Pero ese sello tiene una función, y es que la otra persona o las personas enfrente puedan verlo. Y el Espíritu Santo es un sello que tiene que verse en nosotros. Tiene que verse en nuestras actitudes, tiene que verse en nuestras decisiones, tiene que verse en nuestras reacciones, tiene que verse en nuestra manera de hablar, tiene que verse en nuestra manera de pensar. Y es fundamental. No tenemos muchas veces esa vida abundante porque no reflejamos, no mostramos el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, otra manera de verlo, y es que muchas veces la gente no ve el sello del Espíritu Santo en mi vida y por eso no se acerca a Dios, porque no estamos dando el testimonio, no con nuestra boca, sino también con nuestras acciones, respaldado con nuestro ejemplo de lo que es ser un creyente, de lo que es ser un verdadero hijo de Dios. ¿Ve por qué le digo que muchas veces decimos, sí, yo tengo relación, pero claro, y yo hasta hablo en lenguas? Claro, gloria a Dios por eso, lo felicito y sígalo haciendo. Es necesario que lo hagamos, pero es necesario que nosotros mostremos el sello del Espíritu Santo en nuestra vida, que la gente lo vea, porque es la única manera de que nosotros entremos al reino de los cielos, nacer de nuevo, ser transformado, ser cambiado, ser renovado. Y eso va más allá de que yo levante mi mano o me alinee en una fila, diga yo sí soy creyente. Eso va más allá de esto. Es mucho más profunda esa consideración que hacernos detrás de una fila o decir sí, yo soy creyente o no soy creyente. Pero es una respuesta que le conviene o que necesita saber usted y Dios y nuestro Padre Celestial. La función del Espíritu Santo es ser testigo de Jesús en nuestra vida. Es la función del Espíritu Santo. Acompáñeme, por favor, a Juan capítulo 15, versos 26 y 27, perdón. Cuando venga el Consolador, o sea el Espíritu Santo, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio.
La función del Espíritu Santo también es ¿qué? Darnos testimonio de Jesús. De manera que cuando nosotros entramos en conflicto con Jesús, porque muchas veces lo hacemos, muchas veces discutimos con una persona y entonces si esa persona es de la iglesia, entonces yo ya no vuelvo a esa iglesia. O discutimos con este o con aquel, o por cualquier circunstancia decimos, no, yo ya no me voy para allá. Y entonces la emprendemos contra el Señor. Me estoy refiriendo a que peleamos con Él. Y el Espíritu Santo es el que nos da testimonio de que Jesús es real, es verdadero. Y el que nos permite a nosotros también dar testimonio de Jesús y de la obra de Jesús en nuestra vida. Es fundamental. Para eso hemos sido llamados. Recuerde el mandato del Señor, vayan por todas las naciones y hagan discípulos. Y hagan discípulos. Función fundamental, importante del Espíritu Santo en nuestra vida es que nosotros podamos tener testimonio de Cristo. Cristo sí vino, Cristo sí fue a la cruz, Cristo sí murió por mí, Cristo sí está sentado a la derecha del Padre, Cristo sí está intercediendo por mí, su sangre me envuelve, he sido perdonado, he sido limpiado, porque el sacrificio de Cristo en la cruz ha sido totalmente por mi vida y Dios ha aplicado la justicia que hizo en Cristo sobre mi vida. Y es el Espíritu Santo, el que me da ese testimonio. Y entonces yo puedo confiar en mi Dios, yo puedo confiar en mi Cristo y puedo decirle, Señor, gracias porque sé que ahora soy salvo, porque reconozco que tú fuiste al madero por mí y me libraste de la maldición de la ley. Es fundamental. El único que hace eso es el Espíritu Santo. Y necesitamos esa relación, y necesitamos esa conciencia, y necesitamos estar declarando, creyendo y viviendo conforme a nuestra declaración de fe. El Espíritu Santo hace que la palabra de Dios sea relevante y sea significativa en mi vida. El Espíritu Santo es el que hace que la palabra verdaderamente sea viva para mí. Y aquí tendríamos muchísimo tiempo para hablar. Porque cuando yo digo que el Espíritu Santo es el que hace que la palabra de Dios sea relevante y sea significativa, sé que muchos dicen, sí, para mí es importante, pero también tiene que ver con el que yo lea la palabra de Dios. Y ahí empiezo yo entonces a decir, yo más bien me escondo. Porque muchas veces la palabra de Dios es significativa para mí, mas no me acerco a la palabra a leerla. Mas no me acerco a la palabra a conocerla, mas no me acerco a la palabra a profundizar en ella, pero es significativa. Entonces, el Espíritu Santo es el que hace relevante y es el que hace significativa, que sea importante para mí la palabra del Señor. Dice 2 Corintios 3, 6. 2 Corintios 3, 6, perdón. Tomé mal las notas y entonces eso ha hecho que me equivoque. Va una, dirían algunos de los que estaban aquí en el templo hace un tiempo. Perdóneme, yo sé que usted me perdona. Dice 2 Corintios 3, capítulo 3, verso 6. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. El Espíritu es el que vivifica la palabra de Dios. La letra muerta no. Es el Espíritu Santo el que le da vida a la Escritura, el que dice esta Escritura es rema, como decimos muchas veces nosotros en mi corazón. Esta Escritura es la que me permite avanzar. Esta es la instrucción que tengo para seguir adelante. Esta es la luz que estaba esperando para saber por dónde me oriento. Es el Espíritu Santo el que me lleva y me dice, esto es lo importante. Es el Espíritu Santo el que graba aquí en mi corazón la palabra de Dios y me permite ponerla en práctica. Es fundamental la obra del Espíritu Santo, es importantísima la obra del Espíritu Santo y es necesario que nosotros estemos en esa sintonía, si me permite decirlo de esta manera, con Él, para que nosotros podamos vivir de manera abundante todo lo que Dios quiere hacer en nosotros, pero también todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque Dios quiere hacer muchas cosas en nuestra vida, está haciendo muchas cosas en nuestro corazón, está abriendo caminos para nosotros, está cuadrando y está organizando todo en nuestra vida. Pero también el Señor quiere hacer cosas con nosotros en la vida de otras personas, arrebatarlos del infierno, que tengan vida abundante, que conozcan a Cristo, que reciban el mensaje de la salvación, que escuchen la palabra de Dios, que reciban el testimonio de buena conducta.
que sean apoyados, Dios quiere que nosotros seamos lo que Él dice. La iglesia es el cuerpo de Cristo y llevemos la salvación, llevemos el mensaje. No podemos mantenernos quietos y encuarentenados. No le estoy mandando que se vaya a la calle, le estoy diciendo sea funcional para el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Pídale a Dios, clámele a Dios, Dios nos mostrará, el Señor nos enseñará. Y cuando estemos listos y cuando diga el Señor, bueno, vamos a movernos así, pues salimos y empezamos a hacer lo que Dios necesita. Salir es una expresión, me refiero, vamos a empezar a la acción, vamos a hacer lo que Dios nos mande. Si es y seguir por los canales de redes sociales, seguiremos cada vez más. Si es mandar la invitación, si es seguir predicando a otras personas diciéndole, mira, estamos encerrados, pero te mando la palabra para que la escuches, todo lo que Dios quiera, porque Dios es extraordinario y maravilloso en todas las cosas que hace. De manera que es necesario que nosotros podamos entender que esa palabra es viva y eficaz, no solo para nosotros, sino a través de nosotros, para otras personas. ¿Se acuerda que la palabra de la Escritura dice que de nosotros, de nuestro interior, correrán ríos de agua viva? Solamente es posible cuando nosotros tenemos esa intimidad con el Espíritu Santo. Por eso la pregunta del principio, ¿tiene tu lámpara aceite? ¿O simplemente estás ya llegando al mínimo, al tanque de reserva? Porque cuando recibiste el sello, el Espíritu Santo, después tu relación con Él fue gradualmente descendiendo, y ahí queda apenas esa llamita que tiene que ver con lo que el Señor dice, y no contristen o no agravien al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo va apagándose. Porque si no, ¿cómo aplicaríamos entonces la parábola de las vírgenes? ¿Cómo aquellas que tenían aceite se les acabó? Porque descuidaron su relación. Descuidaron el oficio de estar leyendo la palabra, descuidaron el oficio de estar orando, descuidaron el oficio de estar creyendo, de estar buscando intencionalmente a Dios. Es una parábola que nos deja muchas otras maneras de poder aplicarla en nuestra vida. Pero la pregunta es válida. ¿Tiene tu lámpara aceite? ¿Tiene tu corazón poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo? ¿O el sello se está destiñendo ya? Voy a traer ese sello, nos toca traer una lupa, nos toca traer luces, nos toca traer un lente de aumento para poder ver lo que queda del sello. ¿O es un sello que se refleja y dice, wow, este es un hijo de Dios, esta es una hija de Dios? Se ve en su comportamiento, se ve en sus palabras, se ve en sus acciones. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Y ese es el propósito de la palabra de hoy. Iglesia, nosotros estamos en un tiempo difícil, eso lo entiendo. Pero estos son tiempos oportunos para que nosotros salgamos y manifestemos la gloria de Dios en nuestra vida. Llamemos, compartamos, evangelicemos, hablemos con nuestros vecinos, invitemos a la iglesia. Este es un tiempo en el que Dios quiere tocar los corazones, los está sensibilizando de tal manera que la gente necesita conocer a Dios, la gente necesita que se le tienda una mano, la gente necesita que se le hable de la salvación. Es fundamental, es importante, no es tiempo de quedarnos nosotros quietos. Si bien se cerraron los templos, no quiere decir que la iglesia se acabó, no, la iglesia sigue avanzando y tiene que seguir avanzando. Desde nuestra casa, desde las redes, desde donde sea, la iglesia tiene que seguir avanzando y cada uno de nosotros es un miembro de la iglesia y es un órgano vital. Es un órgano vital en el cuerpo de Cristo, de manera que usted puede hacer mucho por las personas que lo están rodeando. No os han amordazado la boca. Tal vez el enemigo lo quiera hacer, pero no lo ha hecho aún. De manera que tenemos que seguir avanzando en el buen propósito que Dios tiene para nosotros. Porque es función también del Espíritu Santo convencer a los pecadores de pecado. Y es el que nos permite a nosotros, saber cuando estamos desviándonos de pronto un poquito a la izquierda, cuidado, se va a caer, se va a salir, cuidado, vuelva y se enderece. O no estoy saliendo al otro lado, ay, me voy a caer, y vuelva y enderece su camino. Es el Espíritu Santo, es el que funciona como esta brújula que nos marca el rumbo. Y es fundamental para nosotros y mucho más también, por supuesto, para las demás personas que no conocen, que no ven la luz, que dicen, oiga, ¿y por aquí para dónde voy?
por donde camino. Nos convence de pecado. Es el que nos dice, no está bien lo que estás diciendo. No está bien en la manera en que lo estás diciendo. O no está bien lo que estás pensando. O no me agrada las motivaciones que tienes. Es el Espíritu Santo el que se encarga de eso. Es fundamental. Esa es la brújula que nos salva la vida. Dice en Juan capítulo 16, versos 7 al 11. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Dice en el verso 9, en cuanto al pecado, porque no creen en mí. Verso 10, en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya saben, ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. De manera que el Espíritu Santo es el que nos permite a nosotros saber cuándo estamos caminando bien y cuándo de pronto estamos ya empezando a ser otra vez necios o, como decíamos al principio, imprudentes, descuidados. Esa es la función del Espíritu Santo, es vital en nosotros. Que nosotros podamos tener de parte de Dios esa alarma, con respeto lo digo, que nos dice, ojo, porque lo que estás haciendo no es correcto. Ahora, tengo que hablarlo de esta manera también. Cuando lo que hacemos no importa, cuando hacemos lo que hacemos y no sentimos ni vergüenza, pues ahí también nos tenemos que alterar porque dice, oiga, ¿y entonces qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Será que está? ¿Será que no está? ¿Será que le agrada lo que estoy haciendo y por eso no dice nada? No. No, señor. O no, señora. El Espíritu Santo nos advierte, porque es su función, de que lo que hacemos mal, está mal. O de que lo que hacemos está bien. Él nos advierte. De manera que si uno ya no siente incomodidad o problema con lo que está haciendo cuando lo hace mal, tenga mucho cuidado, mi querido amigo, porque puede ser que el Espíritu Santo sea contristado de tal manera que esté ya enmudecido. Y es importante que nosotros no permitamos esto. Tenemos que avanzar, caminar. Por eso es necesario que tengamos la seguridad de que tenemos aceite en nuestra lámpara, de que tenemos comunión con el Espíritu Santo, que lo estamos buscando, que estamos clamando, que estamos caminando en los propósitos de Dios para que el Espíritu Santo venga con abundancia. Recuerde que el Señor dice, y el que quiera o el que pida el Espíritu Santo, yo se lo daré con abundancia. Es necesario que nosotros lo conozcamos, es necesario que nosotros estemos con Él, porque Él es el responsable de la vida abundante que nosotros podemos tener. Él nos guía, Él nos enseña, Él nos tapa el camino para que no caminemos por sendas de muerte. Él es el que nos marca el sendero. El Espíritu Santo es el que nos alumbra el camino a través de la palabra. Recuerde lo que dijimos, la letra sin el Espíritu es muerta, pero el Espíritu vivifica nuestra vida. El Espíritu Santo ha sido dado para vivir dentro de quienes creen en Jesús, con la función de reflejar en ellos el carácter de Dios en la vida del creyente. Y esto es una pregunta importante, que tiene que ver con el aceite, que tiene que ver con que si tienes o no tienes aceite en tu lámpara. ¿Estás reflejando el carácter de Cristo en tu vida? ¿Estás reflejando el fruto del Espíritu Santo en tu vida? Iglesia, es fundamental, es importante. Sé que hoy es una palabra que ha confrontado nuestro corazón. Sé que es una palabra que nos ha puesto de pronto frente a un espejo. A muchos puede no gustarle, a otros puede gustarle. Pero a mí lo que me interesa, y se lo digo con amor, es que Dios esté confrontando nuestra vida, porque eso nos ayuda y eso nos cambia y nos transforma la vida. Si estamos pasando por momentos difíciles, es cuando más debemos estar pegados del Espíritu Santo. Si estamos pasando por momentos de dolor, es cuando más debemos estar pegados del Espíritu Santo, porque es el que trae la fortaleza, el consuelo de nuestra vida. Si estamos pasando por momentos de incertidumbre, es cuando más necesitamos el Espíritu Santo, porque es el que nos muestra las cosas por venir.
Si estamos pasando por necesidad, es cuando más necesitamos la relación con el Espíritu Santo, porque Él es el que mueve nuestra oración y dice que con gemidos indecibles para nosotros llega al corazón de Dios. El Espíritu Santo es fundamental en todo momento de nuestra vida. Si estamos pasando momentos difíciles de salud, necesitamos al Espíritu Santo porque es el poder del Espíritu Santo. Así como levantó a Cristo de entre los muertos, es el que puede traer la sanidad en el nombre de Jesús, por supuesto, sobre una persona, o la transformación sobre una circunstancia. Es el Espíritu Santo el que debe obrar en este momento en nuestra vida. ¿Estamos reflejando el carácter de Cristo? ¿Estamos mostrando los frutos del Espíritu Santo? Dice en Gálatas 5, 22, 23, que lo conocemos ampliamente, pero vale la pena volverlo a leer. Dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad o fe, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y podemos empezar a preguntarnos: ¿estoy reflejando amor en mi vida con mis seres queridos? En este tiempo de encierro, en este tiempo de restricción, ¿estoy mostrando el amor de Cristo? ¿Estoy mostrando el carácter del Espíritu Santo? ¿Será que se me está acabando el aceite? Alegría. ¿Vivo amargado, triste y ojeroso? ¿O tengo la paz y la paciencia de Dios, la alegría de saber que tengo un Dios poderoso que va a poner fin a esta circunstancia y que en medio del camino de valle de sombra de muerte, como dice el Salmo 23, no temeré mal alguno porque Él es el que me guarda, me protege y me lleva a pastos tiernos? Alegría porque puedo estar compartiendo con mi familia más de lo habitual, que no debería ser así, al contrario, lo habitual debería ser que compartamos con nuestra familia. Alegría de saber que en medio de todas las circunstancias Él es el que nos provee, es el que nos sana, es el que nos libera, es el que nos levanta. Tengo paz en medio de las circunstancias difíciles. No dependo de que aquí sacaron una noticia terrible, allí dijeron una peor, es que ahora la fuga de los presos en esta localidad terrible, y entonces ¿qué hacemos? Tengo la paz de decir: Señor, tu palabra promete, ninguna calamidad llegará a mi hogar, ninguna calamidad tocará mi puerta, y estoy tranquilo y seguro, porque en medio de estas circunstancias difíciles, tú estás en mi vida, en mi corazón, y tú eres el Señor de esta casa. Tengo la paz de poder decir eso. Paciencia. He mostrado esa paciencia con mis seres queridos, con mis amigos, con mis hermanos, con las personas que me están rodeando. Estoy pacientemente trabajando con Dios para transformar lo que me necesita cambiar, para quitar lo que necesita quitarme. Amabilidad, bondad, fe, humildad, dominio propio. Todas estas son las características que tenemos que mostrar. Todas estas son las características que tenemos que desarrollar aún en este momento de dificultad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, iglesia, que nosotros podamos decir: sí, yo tengo aceite en mi lámpara, yo estoy preparado y yo estoy listo no solo para el aceite de mi lámpara, si es más, yo puedo compartir de la unción, compartir la palabra, llevar el mensaje, hacer que otras personas también sean encendidas, tocadas, marcadas, selladas con el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que Dios está preguntando a nosotros hoy. Eso es la función de nosotros como iglesia, poderle decir: Señor, trajimos suficiente aceite, tenemos el corazón lleno y repleto, pero no solamente eso, sino que es una fuente continua, permanente, constante en nuestra vida. Eso es lo importante que nosotros tengamos, iglesia. Por eso la pregunta es esa: ¿si tienes aceite? Si tienes aceite, gloria a Dios. Pero si no tienes aceite, búscalo. Búscalo porque todavía hay tiempo. Búscalo porque todavía no se han cerrado las puertas de la boda para que podamos entrar en ella. Búscalo porque es necesario que nosotros tengamos suficiente relación, unción con el Espíritu Santo para que estemos en las bodas del Cordero. Amén. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo que nos ha regalado. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor.
Gracias por el tiempo que nos das. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esa pregunta que nos hiciste. ¿Tienes aceite en tu lámpara? ¿Tienes unción en tu corazón? ¿Tienes relación con mi Espíritu Santo? Y Padre, gracias, porque independiente de la respuesta, tenemos la oportunidad de crecer en esa área. De decir, papá, necesitamos más relación con tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, queremos conocerte más. Vamos a dedicarnos a buscar, a ahondar en las Escrituras. Vamos a dedicarnos a reflejar tu carácter, tu fruto en nuestra vida. Vamos a dedicarnos a creer y a profundizar en nuestra relación contigo. Padre, gracias por tocar a nuestra puerta y gracias por inquietar nuestro corazón a que tengamos una relación más y más profunda cada vez con tu Espíritu Santo. Y gracias, Espíritu Santo, por ser esa atalaya o ese atalaya en nuestro corazón que nos muestra el camino y que nos indica cuando debemos enderezar o cuando debemos parar o cuando debemos seguir adelantando. Gracias por amarnos de esa manera. Y gracias, Padre poderoso, Señor, porque hoy podemos tomar la decisión de abrir nuestro corazón a ti, de recibirte como Señor, como Salvador, y pedir, Señor, que tu Espíritu Santo llene nuestro ser y transforme nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bien, iglesia. Bueno, vamos entonces a terminar nuestro servicio con las 3 cosas que siempre hacemos. 1, la cena del Señor. 2, oramos por los diezmos y las ofrendas. Y 3, la bendición sacerdotal. No sin antes recordarles que seguimos orando por la iglesia infantil, seguimos orando por la reapertura de los templos, seguimos orando porque esta pandemia termine en el nombre de Jesús. Levantémonos, iglesia. Levantémonos a clamar. Así como el viernes pasado se hizo esa vigilia, el domingo pasado, hoy hace 8 días, se hizo la vigilia nacional. Sigamos clamando, sigamos orando, sigamos pidiéndole a Dios. Entonces, vamos a celebrar este tiempo con la cena del Señor. Prepare su corazón, eso es lo que dice la palabra, que nosotros debemos preparar nuestro corazón para recibir la cena del Señor, examinarnos a nosotros mismos. Y hoy la pregunta es muy clara, es muy concreta. ¿Tienes aceite? ¿Tienes la unción del Espíritu Santo? ¿Has contristado el Espíritu Santo? Entonces, mientras yo leo la Escritura, 1 Corintios capítulo 11, verso 23 en adelante, examina tu corazón. Que Dios, que es fiel y justo, perdona y limpia nuestro pecado. Dice la palabra del Señor: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Padre, te damos gracias, Señor, por el pan y por el vino que son símbolo de tu cuerpo y de tu sangre. Gracias porque podemos venir, Señor, a esta mesa espiritual, a esta celebración espiritual, a levantar el vino y el pan y a decirte: papá, gracias. Porque con estos símbolos celebramos que tú viniste por nosotros, que nuestro Padre organizó un plan de salvación maravilloso, pero que tú fuiste a la cruz y lo ejecutaste por nosotros. Hoy, Señor, aceptamos esa salvación, aceptamos ese sacrificio y te pedimos que tu Espíritu Santo lo aplique a nuestra vida, de tal manera que nosotros podamos ser transformados de acuerdo al propósito que tú tienes en nosotros. Gracias, Señor. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos y gracias por perdonarnos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar la cena. Bueno, iglesia, vamos entonces ahora a orar por los diezmos y por las ofrendas. Y créanme que me gusta hacerlo
todos los domingos quiero hacerlo, y es darle las gracias a aquellas personas que siguen diezmando y ofrendando, porque son las que permiten que sigamos funcionando. El templo sigue funcionando. El templo está esperando que nos den la orden para abrirlo. Y la iglesia sigue en pie. Y es gracias a que ustedes hacen ese sacrificio de amor, ese sacrificio de obediencia a Dios. Y la palabra de Dios dice que Él sabe recompensar estos sacrificios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos venir a tu presencia y darte gracias, Señor, por los diezmos y las ofrendas de nuestros hermanos. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú derramando tu bendición sobre cada uno de ellos. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus sueños, tú conoces sus peticiones y tú tienes respuesta para todos nosotros. Tu palabra dice, Señor, que abres las ventanas del cielo y derramas bendición sobre cada uno de nosotros hasta que sobre y abunde. Tu palabra también dice, Señor, que no permites que el devorador venga a traer más destrucción sobre nuestra vida. Y es una realidad. Y en el nombre de Jesús, Padre poderoso, Señor, recibimos tu bendición. Y el enemigo no tiene más poder y autoridad sobre nosotros, sobre nuestra salud, sobre nuestro trabajo, sobre nuestro hogar, sobre nuestra vida, ni sobre nuestro ministerio. Porque tú, Señor, has reprendido al devorador por nosotros. Y tu palabra también dice, Padre poderoso, que tú bendices nuestra alacena, que no habrá escasez, porque no has visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, y es verdad. Padre, gracias por suplir alimento siempre a nuestra mesa. Oramos para darte gracias y oramos, Señor, para que nunca falte el alimento espiritual tampoco en nuestro corazón. Y gracias por hacer de nosotros una nación santa, una nación agradable, una nación encantadora desde el punto de vista que atrae a las personas a la luz de Dios. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, ahora nos vamos a despedir con la bendición sacerdotal. Lo que Dios bendice, bendecido se queda. Y es una gran bendición que estas palabras salgan siempre del corazón de Dios y que nos las regale como bendición a nuestra vida. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Papá, gracias por bendecirnos. Gracias porque es una orden que yo cumplo y tú ordenas y nosotros obedecemos. Y gracias porque tú bendices y bendecidos quedamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estarnos acompañando, iglesia. Por favor, si tienen necesidades de oración, déjennoslo saber. Ahí están los correos de la iglesia, ahí están las redes sociales, comuníquese con nosotros. Si tiene testimonios, por favor también llámenos y cuéntenos el testimonio. Y estemos orando. El miércoles tenemos oración. Es necesario que sigamos clamando. No nos descuidemos, iglesia. Es necesario que sigamos clamando. Métase en uno de los grupos de oración. Escuche la palabra el miércoles. El jueves tenemos Olivas, esas mujeres de Dios que están edificando su vida para que los hogares sean edificados. Tenemos los viernes Hombres de Reino. Nos unimos los hombres y estamos trabajando para que seamos esos hombres de verdad, que podamos decir, yo y mi casa servimos al Señor. Los sábados se reúnen los jóvenes adultos. Es importantísimo que sigan edificando su vida. Invite a sus amigos, invite a sus familiares. Y los domingos nos reunimos acá para celebrar la palabra del Señor. Que Dios les bendiga rica y generosamente en el nombre de Jesús.